Muy buenas, termina un polémico Gran Premio de Estados Unidos. Por supuesto, vamos a hacer aquí un buen análisis, tanto a la parte de los datos, que lo vamos a hacer rápidamente, como a esa polémica entre Norris y Verstappen. Hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra, y os aseguro que la enorme mayoría de gente, al menos en mi opinión, está equivocada, y voy a explicar por qué, poniendo unas fotos y explicando la maniobra, porque creo que se está poniendo el foco solo en la mitad de la maniobra y no en la otra mitad, y es ahí donde está el kit de la cuestión, en mi opinión. Así que, empezando por los datos, que yo sé que la enorme mayoría de gente querría pasar directamente a la polémica, pero para contextualizar bien la carrera, fue una carrera en la que no dominaron los equipos que traen muchas evoluciones, sino los que fueron capaces de adaptar bien el coche a pista. Fijaos en esto que es la distancia de los pilotos al piloto que va primero, que en este caso fue Leclerc, prácticamente toda la carrera. Vamos a quitar el resto de pilotos para que lo veáis un poquito mejor, incluso a Pérez, quitamos a Lawson, a Colapinto, a Russell, que por supuesto hablaremos de Colapinto, de Alonso y demás brevemente, y estos son los primeros pilotos, los 5 primeros pilotos. Fijaos cómo Leclerc mantuvo un ritmo muy bueno, Verstappen se iba alejando constantemente, que es la línea azul, y luego en el último stint es Norris, esta línea naranja, el que va recortando tiempo hasta que se encuentra con Verstappen y ahí empiezan a perder bastante tiempo. Sí que es verdad que Norris recorta bastante tiempo con unas 6-7 vueltas menos de neumático, pero aún así sí que parece que esta diferencia de tiempo era incluso mayor que la que te daba esas vueltas de diferencia por el neumático. Es decir, sí, llevaba un neumático 7 vueltas más fresco, pero incluso aunque llevases un neumático con las mismas vueltas, creo que Norris podría haber recortado no tanto, pero sí tiempo a Leclerc. Por lo tanto, me da la sensación de que Norris y los reglajes que llevaba el McLaren no terminaron de ajustarse del todo y tuvieron que ir poco a poco aprendiendo de ellos, ajustando incluso dónde tenía que conservar neumáticos, dónde no merecía tanto la pena y demás. Que por cierto, Piastri sí que estuvo prácticamente desaparecido todo el fin de semana, muy por detrás de Norris, tanto en el ritmo de carrera como en la clasificación. Fijaos que aquí sí que más o menos mantienen el mismo ritmo, pero luego cuando Piastri realmente recorta es porque Norris se ha quedado como atascado detrás de Verstappen todas estas vueltas. Sí que es verdad que al final no parece muy malo precisamente el ritmo de Piastri, pero en todo el stint inicial fue perdiendo tiempo progresivamente y eso hizo que se perdiesen sus opciones de pelear más arriba, de un podio y demás, que es lo que hizo Norris en ese momento. Insisto, Ferrari no trajo aquí evoluciones y lo que consiguió fue una mejor puesta a punto del coche gracias a unos solos entrenamiento libre que el resto de equipo no pudo aprovechar. La sensación que tengo es que McLaren sigue siendo el mejor coche, pero no pudieron ponerlo bien a punto porque Norris no encontró el ritmo y Piastri tampoco, que estuvo bastante por detrás de Norris. Por lo tanto, si ninguno de los dos pilotos encontró el ritmo y quizá luego al final es cuando Norris más o menos se fue acostumbrando a ese reglaje, quizás que era un coche como muy inestable y que no terminaron de entender bien. Sin embargo, Ferrari trajo un coche que era prácticamente el mismo que los anteriores grandes premios y fue capaz de ponerlo a punto mejor y por eso consiguieron esa victoria y de hecho ese doblete que por cierto, fijaos en el ritmo de Carlos cómo le va recortando constantemente tiempo a Leclerc hasta que se pone a algo más de 4 segundos, unos 4 segundos y medio y es cuando ya se estabiliza y ya deja un hueco un poquito más grande. Creo que tenía un problema con el motor de combustión, corregidme en los comentarios si me equivoco, pero incluso con esos problemas era incluso más rápido que Leclerc, aunque sabía que evidentemente no iba a poder luchar con él, no hubiese tenido sentido a nivel interno en Ferrari dejarlos correr y por eso mantuvo su posición ahí, pero tanto en la sprint como en la carrera del domingo creo que fue un rendimiento espectacular el de Carlos Sainz. Por lo tanto, para mí, por resumirlo mucho, primero sigue estando McLaren, lo que pasa es que tiene problemas para poner el coche a punto. Segundo estaría Ferrari, que se le da mejor la puesta a punto del coche, al menos lo que hemos visto en Austin. Luego tendríamos a Red Bull con un Verstappen que siempre rinde al máximo nivel, o sea, un 10 de 10 en prácticamente todo lo que hace, si no todo, y luego tenemos a un Mercedes que parece que está ahí perdido en tierra de nadie en esa cuarta posición. Encima Hamilton hizo un gran premio nefasto, la clasificación muy mal, perdió el coche nada más empezar la carrera contra el muro, entonces prácticamente nada de Lewis Hamilton, que evidentemente pues se lleva una nota bastante mala de Austin, un circuito que por otro lado que se le suele dar bastante bien. El año pasado lo descalificaron, no por su culpa, por supuesto, este año termina el contra el muro, no son muy buenos los últimos recuerdos de Hamilton en este circuito de las Américas. Y luego si pasamos un poquito más atrás tenemos el gran duelo, yo creo que pudimos presenciar en la zona media, que es entre Colapinto y Fernando Alonso. La estrategia de Colapinto consiste en salir con el neumático duro, apurarlo al máximo y luego poner el neumático medio para apretar al final. Lo mismo hizo Lawson, lo mismo hizo Russell y fijaos en todas las posiciones que ganaron. Aquí tenemos a Colapinto que empieza 15º, termina 10º. Aquí tenemos a Lawson que empieza 19º y termina 9º. Y luego tenemos a Russell que sí que es verdad que salía fuera de posición porque salía muy atrás. Lo tenemos aquí al final del todo y terminó la carrera 6º. Evidentemente una carrera espectacular de Russell que pudo aprovechar muy bien esa estrategia. Es algo que es
lo normal, si sales muy fuera de posición, poner un neumático duro e intentar alargar lo máximo posible, aprovechándote de que el resto va parando. Fijaos que Russell sí que gana posiciones rápidamente, se pone en la vuelta 7 del 16º y a partir de ahí va ganando posiciones poco a poco, y cuando todo el mundo para, termina poniéndose sexto. Sí que luego tiene que perder posiciones cuando para, pero tan solo un par. Una de ellas la puede recuperar al principio y la otra al final contra Pérez. Por lo tanto, bien Mercedes ahí, que es teóricamente lo normal, pero en otras carreras no han hecho esto, se ven con un neumático medio, que era lo normal, o con un blando arriesgando de una forma un poquito extraña. Aquí se han hecho lo que dictaba la lógica, por así decirlo, y les ha salido una carrera, por supuesto, muy muy buena. Y lo que os decía, el caso de Colapinto y Fernando Alonso. Alonso sale séptimo, fuera de posición por arriba. Sí que es verdad que estaba ahí con Gasly, o sea que yo creo que en clasificación el Aston Martin sí que puede rendir un poco más, aunque ya sabemos que la clasificación es el momento en el que los pilotos pueden destacar más, incluso por encima de su coche, pero luego perdió muchas posiciones. Su estrategia fue la de la mayoría, salir con medio, poner un duro y tirar hasta el final, pero con el problema de que estiraron demasiado ese neumático medio. No era lo óptimo empezar con medio y poner duro, sino que era mejor salir con duro y luego poner medio, aunque estuvieses en tu posición lógica, pero es que encima alargar tanto este neumático medio no compensaba. El neumático bueno de carrera, el neumático duro, veis que además la mayoría de vueltas se dieron con ese neumático duro, y fijaos en la evolución de tiempos. Os voy a poner aquí abajo la comparativa entre Alonso y Colapinto. Tenemos aquí a Colapinto y aquí a Alonso. Fijaos en los tiempos de Alonso como al principio más o menos iguales que los de Colapinto, un poquito mejor, pero a partir de la vuelta 18-19 empieza la degradación, y en la vuelta 21, si no recuerdo mal, es cuando Colapinto la adelanta y evidentemente marca bastante mejor ritmo. Fijaos que en la última vuelta normal de Alonso con el neumático medio hace un 41.6 y Colapinto 47. Está sacando casi un segundo de diferencia. En este momento, cuando la adelanta, no, hay que darle un poquito más de mérito a Colapinto en ese adelantamiento, que sí que no llegaba al segundo de diferencia en ese momento. Ahora sí, un adelantamiento espectacular de Colapinto, nada que objetar en absoluto, un adelantamiento de 10, y sigue dejando ese tipo de cosas que dices, cuidado con este piloto. Lo está haciendo bastante bien en clasificación, mantiene el ritmo, empieza a conservar bien los neumáticos y encima nos está dejando estos adelantamientos tan buenos en carrera. O sea que va como completando toda la lista de tareas que le podemos poner a un piloto, y evidentemente las pocas carreras que lleva, con la poca experiencia que tiene, es que es imposible esperar más de un piloto. Así que muy muy bien con Colapinto otra vez. Mal Aston Martin con la estrategia, por supuesto, pero que eso no reste el mérito que tiene el caso de Colapinto. Y dicho esto, pasamos al tema polémico y vamos a analizar la polémica de Norris contra Verstappen, que se ajusta la sanción, que no. Para eso os voy a poner estas imágenes para que entendamos un poco el contexto. La primera imagen que os pongo es donde creo que se debería centrar más el análisis y que no nos estamos centrando ahí. En la enorme mayoría de análisis que estoy viendo, tanto por redes como en medios oficiales y demás, se centran única y exclusivamente en lo que pasa en curva. Y sí que es verdad que en el vértice de la curva Verstappen está por delante, y tal y como es la normativa actual, quien está por delante en el vértice tiene derecho a echar de pista al que está por el exterior, incluso si ese piloto se sale de la pista. Claro, el problema aquí es que la FIA te dice lo que se ha tenido en cuenta es que Norris adelanta por fuera de la pista a Verstappen. Es decir, aunque Verstappen esté por delante en el vértice y se salga, como es Norris el que está adelantando a Verstappen, no puede adelantar por fuera de pista. El problema y la malinterpretación, en mi opinión en este caso, es que cuando llegan a la frenada de la curva, Norris ya está por delante. Fijaos, este es justo en el momento en el que Norris rebasa a Verstappen. Se ve aquí un poquito el alerón delantero de Verstappen, y ahí, por supuesto, le sigue ganando distancia. Luego, en la frenada, que es el inicio de la curva, Verstappen frena más tarde y es Verstappen el que adelanta a Norris por el interior. No es que Norris intente adelantar a Verstappen por fuera, sino que Norris ya estaba por delante, como podéis ver aquí, bastante antes de la frenada. Por lo tanto, el que intenta el adelantamiento en la curva no es Norris, sino Verstappen. Y sí, Verstappen está por delante en el vértice de la curva, pero saliéndose de pista. Si tú te saltas una curva, evidentemente, aunque estés por delante del vértice, tienes que ser capaz de trazar la curva. Tienes derecho a echar de pista al otro piloto, pero si tú eres el que se sale, no puedes efectuar ese adelantamiento. Por ejemplo, en la salida, Verstappen echa de pista a Norris y al menos en las tomas que yo he visto, Verstappen se queda con dos ruedas pisando la línea blanca, lo que significa que Verstappen estaba por dentro
en el vértice y por delante, y por lo tanto tiene derecho a echar de pista a Norris, siempre y cuando Verstappen se quede dentro de la pista, como hizo, o al menos es lo que he podido ver en la toma. Y encima esto se complica un poco más porque en la salida se tiene en cuenta otro tipo de reglas, por así decirlo, son como más flexibles y demás. Pero aunque hubiese sido en otro punto, si tú estás por delante en el vértice, tienes derecho a echar de pista al otro piloto siempre y cuando tú te mantengas en pista. Y mantenerse en pista significa tocar con dos ruedas al menos la línea blanca que delimita el exterior. En este caso sería esta línea blanca que tenemos por aquí y Verstappen se va afuera, creo que eso no lo duda nadie, aunque esta toma no sea del todo buena, lo reconozco, se puede ver claramente cómo Verstappen se va largo. Por lo tanto, ahí está también la otra polémica con el caso de Russell. Justo en el vértice, Russell no está por delante, está apenas unos centímetros por detrás del Sauber. Por eso, cuando efectúa el adelantamiento, lo echa de pista, se considera ilegal, porque no estaba por delante del vértice. Entonces, si esto hubiese sido así, con Norris intentando adelantar, esta sanción sería totalmente justa, porque nos guste más o menos, a mí no me gusta nada, es la norma que hay. Si tú estás por delante en el vértice intentando adelantar, tienes derecho a echar de pista al otro piloto siempre y cuando te mantengas en pista. Lo que pasa, y por lo que creo que es injusta la sanción, es que Norris antes de la curva, y eso significa antes de la frenada, ya estaba por delante de Verstappen. Entiendo que hay gente que dice que no ha completado el adelantamiento porque no está todo el coche por delante o la rueda trasera de Norris no está por delante de la delantera de Verstappen y estas cosas, pero cuando se considera que un piloto está por delante en el vértice, no se considera si está mucho por delante el coche entero, la rueda o qué, sino que si se considera si el alerón delantero en el punto del vértice está por delante o no. Indudablemente, Verstappen estaba por delante en el vértice, pero era él el que estaba intentando adelantar y es él el que se va largo. Por eso creo que es injusta la sanción a Norris. Otro tema, por ejemplo, es el de la salida, que también se ha criticado mucho a Norris y creo que el error de Norris ahí no es irse por fuera, no pelear tanto la posición, porque es verdad que si un piloto va al choque, por así decirlo, como es el caso de Verstappen, decir, oye, o te quedas por detrás o vamos al choque. En el caso de Norris, que le tiene que recortar muchos puntos a Verstappen, sería una locura ir al choque con él, porque si os vais los dos fuera, él sale ganando la pelea que tiene contigo. Ahora se está colando Leclerc y la cosa se le puede complicar a Verstappen, pero en ese caso concreto, en esa pelea de dos, el que tiene más que perder es Norris. Por eso no creo que lo de Norris sea un error como tal. El error de Norris creo que está en no defender a muerte el interior de la curva, sabiendo cómo es la normativa actual y además sabiendo que él salió bastante bien. La salida fue buena. El problema es que no cubrió lo suficiente el interior y en la Fórmula 1 actual el que tiene el interior las tiene todas de ganar. Y ahí creo que no estuvo lo suficientemente listo Norris y por eso perdió tantas posiciones. No es ilegal que te echen de pista siempre y cuando el otro piloto te esté adelantando, esté por delante en el vértice y luego se mantenga dentro de pista, que no fue lo que pasó en la última maniobra, porque es Verstappen el que intenta adelantar, está por delante en el vértice, pero no es capaz de trazar la curva porque se va largo. Así que ahí tenéis mi opinión. Entiendo que estaréis de acuerdo en unas cosas, no estaréis de acuerdo en otras. Al menos espero abriros un poco la perspectiva de lo que ha sido el incidente y como siempre recomendaros que le echéis un vistazo a Level Up Academy y tenemos cursos, por cierto, de Fórmula 1 a nivel técnico, pero también a nivel deportivo. Tenemos explicaciones en cursos de cuáles son los reglamentos deportivos a aplicar, incluso algunas masterclasses concretas de las técnicas de pilotaje que son legales y las que no, según la FIA y todas estas cosas. Así que de verdad, tenéis una cantidad de cursos y de información ahí que lo vais a flipar. Así que echadle un buen vistazo, que por 15 euros al mes se os incluye absolutamente todo. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Espero que le echéis un vistazo a Level Up Academy. No olvidéis dejar en comentarios cualquier duda o cualquier historia que tengáis, tanto si es a favor de mi argumento como si es en contra, por supuesto. Y nos vemos muy prontito analizando el circuito de México.